Buenos días, hermanos. Hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de esa historia de la mujer samaritana y Jesús. Y vamos a ver cómo en la primera parte que vimos el domingo pasado, hablamos de cómo la mujer samaritana dejó el cántaro, es decir, sus asuntos personales, aquellas cosas que estaba ocupada, sus necesidades, por el ansia del agua viva, para poder escuchar a Jesús y para poder recibir esa agua viva para la salvación de su alma. Entonces vimos que la mujer dejó el cántaro. Pero hay un segundo dejar el cántaro en esta segunda parte de la historia. Y es cuando Jesús también deja el cántaro. Qué curioso. Lo dejó la mujer para recibir a Jesús, y ahora es mismo Jesús quien va a dejar el cántaro para cumplir la voluntad de Dios y su obra. Vamos a leer el pasaje de Juan capítulo 4 para entrar en contexto y pasar a analizar esa segunda parte. Juan capítulo 4. Vamos a leer el 27. No es parte de lo anterior, pero vamos para entrar en contexto. Dice el 27, después de ya que había hablado con la mujer samaritana, Jesús, que la mujer una mujer pecadora que tenía problemas morales y que el pueblo samaritano donde vivía sabía de las andanzas de esta mujer, descubre que Jesús sabía sobre su vida, conocía su vida y pone el dedo en la llaga. Le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y la mujer dijo, Señor, yo creo que tú eres profeta. Pero ella había sido instruida de que vendría un Mesías. Ya había un trabajo en la mente, en la cultura, en los conocimientos de esta mujer samaritana y de los samaritanos como pueblo. Ese conocimiento venía de los profetas de Dios del Antiguo Testamento. Ya habían hecho una labor, un sembrado de la palabra de Dios en los corazones, imperfecto porque ellos tenían unas ideas un poco no muy ortodoxas con respecto a los judíos, pero sin embargo tenían conocimientos, habían sido de alguna manera instruidos en lo que es la ley de Moisés y entró en todo lo que viene a ser los profetas también de la ley. Y de pronto vemos pues que la mujer reacciona ante esto y dice, espero que va a venir el Mesías en algún momento. Y bueno, se encuentra pues con la respuesta de Jesús que la sorprende y le dice, yo soy el Mesías, el que está hablando contigo. Y la mujer, ahí es donde viene el tema del verso 28, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? ¿Ven? Esa es la primera vez en que se deja el cántaro. La mujer deja de hacer lo que estaba haciendo, reconoce que hay algo mucho más trascendente para su vida, que vale la pena dedicarle tiempo, y va por ello. Y se va al pueblo a contarles a la gente de que había tenido un encuentro con el Mesías. Vamos a ver qué sucede luego. Dice el 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Quiénes? Los samaritanos que conocían a esta mujer, sus vecinos, la gente de su entorno. Ante el testimonio de la mujer comienzan a salir. Vamos a ver quién es este profeta o este Mesías que nos ha llegado. Algunos porque la mujer dio ese testimonio, otros quizás con muchas dudas. ¿Será verdad lo que dice esta mujer? ¿Habrá que creerle? Bueno, vamos a verlo.
y luego veremos pues si merece la pena que le creamos o no. Bueno, dice el 31, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Resulta que en ese encuentro con la samaritana, los discípulos habían ido a una aldea a comprar alimentos, probablemente era la misma aldea de los samaritanos, y ahora que llevan la comida, seguramente Jesús estaría hambriento. No sabemos si en ese momento bebió algo de lo que tenía el pozo, no sabemos. El hecho es que estaba hambriento, tenía ganas de comer, tenía la necesidad fisiológica de comer, pero de pronto les sorprende a los discípulos con lo que va a decir a continuación. Dice el 32, Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Qué es eso? ¿Qué le han traído? Una empanada gallega, tortillas, ¿qué cosa, qué comida es esa que ellos no tienen, que ellos no han traído? ¿Qué comidas? ¿A qué se está refiriendo? Jesús muchas veces hablaba metafóricamente, de una manera de ilustrar el contenido espiritual de lo que estaba hablando, pero algunos evidentemente no eran muy duchos con el tema de las metáforas y se confundían. Vamos a ver qué es lo que dice, porque aquí Jesús va a explicar a qué comida se está refiriendo. 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esa es la comida de Jesús. Entonces, metafóricamente, Jesús va a dejar también el cántaro de su propia necesidad, de su propio interés, de sus propios asuntos. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios y cumplir su obra. Esto también es para nosotros. También nos dice a nosotros que también tenemos que dejar nuestros asuntos, nuestras necesidades, nuestras ocupaciones y saber mirar esa mayor necesidad que tiene que salir del corazón por hacer la voluntad de Dios y cumplir su obra. Ese también es nuestro deber. Nosotros también tenemos que dejar el cántaro por dos motivos. El que vimos anteriormente, para escuchar la palabra de Dios, para recibir el agua viva de la palabra de Cristo y ser salvos y ser edificados en Él. Y la segunda forma, o el segundo dejar el cántaro, es para cumplir la voluntad de Dios que nos ha encomendado y para realizar la obra de Dios que nos ha encomendado. Hay un pasaje en capítulo 2 de Efesios, el verso 10, vamos a verlo. Nosotros probablemente muchos sabrán de memoria el verso 8 y 9, ¿no? Pero el 10 también tiene algo importante que decir. Vamos a ver. 2:10. 2:10. ¿Recuerdan el 8 y el 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Recuerdan? Pues bueno, el 10 también tiene algo que decir muy interesante. ¿Qué dice el 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús ¿para qué? Para buenas obras. Y lo interesante aquí es que dice lo siguiente: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es increíble, ¿no? Que Dios mismo ya nos está predestinando una serie de obras en la cual tenemos que participar y estar involucrados. Buenas obras para que participemos en ellas, que Dios preparó de antemano. ¿Te has dado cuenta lo crudo que es esto? Por lo tanto, todo creyente maduro espiritualmente tiene que tener esto en cuenta, que una de sus prioridades también es dejar en algunos momentos tus propios asuntos, necesidades, ocupaciones, cargas,
cumplir con la voluntad de Dios y hacer su obra. Yo les voy a contar una anécdota, y no es porque quiera ser dramático, pero bueno, es lo que me sucedió, no es de otra forma, no me lo estoy inventando. ¿Cuál fue la primera vez que yo prediqué en el culto de una iglesia? ¿Cómo fue esa ocasión? No fueron desde luego circunstancias felices en lo absoluto. Yo recuerdo, me habían invitado para predicar el domingo, un determinado domingo, y el sábado anterior, en la noche, a las 10 de la noche, tratando de preparar bien, porque era mi primera vez prácticamente, pues me tenía que memorizar, digamos, el mensaje, ¿no? Ahora ya no hago eso, pero entonces, pues, las primeras veces que predicaba prácticamente memorizaba, los preparaba de tal manera que prácticamente memorizaba qué es lo que iba a decir. Pero bueno, estaban a las 10 de la noche, recuerdo, me puse a pensar las circunstancias que me habían tocado para esa primera vez. Mi madre estaba ahí al costado en una clínica desahuciada y el ruido de la máquina que bombeaba oxígeno y también la otra que llenaba agua de sus pulmones. Y bueno, en esas circunstancias tenía que preocuparme de ir al día siguiente a predicar en la iglesia. Muy fácil hubiese sido para mí llamar al pastor y decirle: pastor, por favor dejémoslo para otra oportunidad, pues en estas circunstancias pues no estaría yo disponible para ir al día siguiente y predicar en la iglesia. No se me pasó ni por asomo por la cabeza eso. Yo quería cumplir con la voluntad de Dios y con su obra. Y si me hubiese quedado no hubiese servido de nada tampoco, porque ya ella estaba en la clínica con cuidado de enfermeras, estábamos allí, prácticamente vivíamos los últimos días, prácticamente estuvimos viviendo en esa clínica. Felizmente en los pasillos tenía unos asientos, sillones, que bueno, uno podía, un poco mullidos para poder dormir allí. Porque claro, ya estaba en sus últimos momentos. Y si me quedaba, bueno, podía haberme quedado porque no hubiese tenido el arresto suficiente para poder ir a predicar ese domingo, pero no fue el caso. Yo quería, si esa era mi primera vez, quería cumplirlo. Y así fue. Al día siguiente vivía bastante lejos, regresé a casa, no encontré ropa que ponerme, solamente un pantalón de uno de mis hermanos, que yo era muy flaco en esa época, y claro, me quedaba bolsudo, pero no importa, pues así nomás. Así iré. Fui, prediqué sobre Jeremías 22, capítulo 22, y regresé luego al hospital. A los 2 días veo a mi madre partir a la presencia del Señor. Pero no me quedé simplemente con quedarme allí y decir, bueno, no estoy en ánimo para hacer esto, sino que vi que era necesario, como lo digo ahora, dejar el cántaro y poder cumplir con la voluntad de Dios y con su obra. Y esa fue la primera vez. Hay veces en la vida que yo sé que esto lo que estoy contando suena bastante dramático, ¿no? Muchas veces no va a ser necesario que suceda algo tan malo para que tú tengas que dejar tu cántaro. Muchas veces dejar el cántaro va a ser mucho más fácil que en otras veces. Lo importante que aquí Jesús, aún teniendo hambre, aún pudiendo decir, mira, ¿sabes qué? Que esperen un rato, yo como un poquito y luego continúo. Pero les enseña a sus discípulos y les enseña también a nosotros cómo dejar ese cántaro y decir, miren lo que tenemos ante nuestros ojos. Y es lo que va a decir en los siguientes pasajes. En el capítulo 4 nuevamente volvemos y vamos a ver qué es lo que dice. El 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué estaba diciendo aquí Jesús? Miren, mis discípulos, ¿no se dan cuenta que ya la oportunidad está abierta? Esta gente ya está lista para la siega. No voy a dejar de comer, total no me voy a morir por un momento.
y voy a atender a esta gente que está necesitada de la palabra de Dios, que necesita que yo pueda iluminar sus vidas y sus almas para puedan ser salvas. ¿No es eso más importante? Entonces aquí vemos que Jesús está dejando su cántaro por cumplir la voluntad de Dios y cumplir la obra que Dios le ha encomendado. Y eso se lo enseña a los discípulos y eso también nos lo enseña a nosotros. Que tenemos que también tener esa actitud, porque va a haber momentos en que vamos a tener la posibilidad de servir a Dios en alguna manera. De muchas formas Dios nos ha dado dones diferentes a cada uno. Cada uno puede hacer unas cosas de una manera o cosas de otra manera. Pero a todos nos dice que tenemos que saber también aplicar prioridades en nuestra vida y cumplir la voluntad de Dios cuando la oportunidad surge. Y no decir, no, la oportunidad surgió, la estoy viendo ante mis ojos, pero yo, no, es que sabes qué, mira, no puedo dejar mis asuntos, no puedo dejar mis ocupaciones, no puedo dejar esto, no puedo dejar lo otro. Que no son urgentes. Obviamente, si yo hubiese estado solo con mi madre y solamente yo tendría que haberla cuidado, evidentemente tendría que haberme quedado, porque tampoco lo iba a abandonar a la persona que está así. Pero estando en una clínica, estando mi familia allí, no había ninguna necesidad. Es decir, si tú puedes verdaderamente dejar ese asunto, no es crítico, no es fundamental, pues puedes dejarlo, sacrificar ese momento. Jesús seguramente comería más tarde, pero Él se dedicó a poder iluminar a esos samaritanos que venían a Él expectantes para poder escuchar su palabra. Por lo tanto, esa es la actitud nuestra, saber dejar el cántaro para cumplir la voluntad de Dios y hacer su obra cuando surge y vemos con claridad que tenemos la oportunidad de hacerla. Obviamente hay veces en que la oportunidad no surge, que voy a dejar el cántaro si no está esa oportunidad, pero si esa oportunidad existe, la aprovecho. Y eso es lo que hizo Jesús. Aquí miren lo que está pasando. Miren cómo los campos están blancos para la siega. ¿Voy a dejarlo? No. Voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Y dejo mi cántaro y hago la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo. Vamos a ver lo que dice el 35. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Eso es un dicho de la época que dice, bueno, faltan 4 meses, pero no, yo le estoy diciendo a Jesús, no, es que ahora ya no faltan 4 meses, es que ya está lista. Es el momento. Hay que cegar. Hay la oportunidad. No tengo que esperar nada más. No hay por qué esperar. Ahora es el momento. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Qué está diciendo acá? No se está refiriendo salario a un emolumento físico de dinero. Está hablando de la recompensa que Dios te va a dar, las coronas que Dios te va a dar por todo lo que tú has trabajado por Él. Esa es la promesa de Dios. Nuestro trabajo nunca será en vano. Luego vamos a leer un pasaje que confirma lo que estoy diciendo, pero vamos a terminar los pasajes siguientes para poder entrar en contexto. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Ahora, en el caso de los samaritanos, ¿quiénes habían sido los labradores que sembraron a los samaritanos? Sabemos que los discípulos de Jesús y Jesús mismo son los segadores, pero ¿quiénes son esos que labraron? ¿Quiénes son esos que le sembraron el corazón de los samaritanos? Pues los profetas de Dios que en el Antiguo Testamento conocemos, que ya habían predicado la palabra de Dios, la ley de Moisés, y es ese precedente que los samaritanos también recibieron, incluso aunque no eran originarios de la tierra de Judá o de la tierra de Israel, sino venidos de Asiria. Eran asirios reasentados en la tierra de Samaria, pero aún así ellos también recibieron instrucciones de la ley de Moisés para que puedan ellos también de alguna manera honrar a Dios como el resto de pueblos de la zona de Israel. Entonces ya había un trabajo. Y en la vida cristiana también nosotros nos va a tocar esa situación. Va a tocar de que tú siembres la palabra de Dios en el corazón de otra persona. Y también, en algunos casos, va a tocar de que tú coseches, que ciegues lo que otros
sembraron en el corazón de esa persona y que te toque a ti ver la conversión de esa persona. ¿Se acuerdan lo que nos decía Jacob, que vino una vez a visitarnos? Que el evangelismo es como una cadena. Una cadena tiene varios eslabones, ¿no? El eslabón final es justo la siega, cuando la persona recibe a Jesús. Pero no es el único eslabón. Hay muchos otros eslabones hasta llegar a ese último. Muchas otras personas, circunstancias, puede ser a través de folletos, puede ser a través de algo que has visto en redes sociales, evangelístico me refiero, alguna prédica, qué sé yo, algo que has escuchado, testimonio del Evangelio, y que poco a poco, como gotas cayendo sobre la roca, han ido horadando tu corazón hasta que se flexione lo suficiente para poder romperse, reconocer su pecado y recibir a Jesús. El proceso mío, por ejemplo, duró 2 años. Yo era ateo. Era ateo y también metido en cosas del ocultismo y tontería y media por ahí. Y poco a poco, en ese periodo de 2 años, escuchando por televisión, por radio, a través de folletos, a través de algunas lecturas, Dios comenzó a trabajar en mi corazón, comenzó a sembrar la semilla. Y a través de una persona que ni siquiera me estaba predicando a mí, sino a mi madre, solamente al escuchar Efesios 1:4, con ese pasaje fue suficiente para que ¡plac! Hiciera el clic, fuera a mi casa, hice una oración para recibir a Cristo y ahí empezó mi historia como creyente. Ese fue el último eslabón. Ni siquiera me estaban predicando a mí directamente. Solamente por haber escuchado lo que estaba diciendo de la palabra de Dios, ¡pum! Ese fue el último eslabón necesario para que yo llegara a los pies de Cristo. Y así es. En nuestra vida podemos hablar de nosotros, pero también cuando predicamos, en muchos casos solamente vamos a añadir un eslabón a la cadena. Y todavía no vas a ver el fruto. Y es posible que te sientas mal y digas, puede ser que lo que le he hablado le entró por aquí y le salió por aquí. Y no sirvió de nada. Puede que te sientas triste, frustrado, ofuscado, pero no te sientas triste, no te sientas ofuscado, porque eso que hiciste de predicarle el Evangelio a esa persona, aunque el resultado haya sido negativo, es parte de una cadena. Algún día, si verdaderamente esa persona es predestinada para ser salva, será salva. Porque Dios sabe esas cosas, nosotros no lo sabemos. Nosotros no sabemos esas cosas y por tanto nuestro deber es, como no lo sabemos, predicar a todo el mundo. Y estar expectantes que todos se conviertan. No podemos usar esas cosas del hipercalvinismo para poder confundir nuestro objetivo de evangelismo. Pero es importante pues que podamos estar tranquilos que la obra es de Dios, que si nosotros cumplimos con nuestro deber de dejar el cántaro para poder predicarle a esa persona en ese momento y no vemos fruto, no importa, somos labradores, somos sembradores, pero llegará un momento que tengamos la alegría de ser precisamente los segadores y nos toque que esa persona ya estuvo labrada por otras personas, su corazón, ya estuvo labrada, eslabón, más eslabón, más eslabón, hasta que justo te tocó la lotería de que tú fuiste el que pudo llevarlo a los pies de Cristo, pero no porque seas eficaz tú, sino porque otros labraron. Tú entraste en las labores de otros, como dice aquí Jesús. Pero ambos se gozan, dice. ¿Es que uno va a ser el que ciega, es el que se goza y el que labra? No. ¿Dice eso Jesús? No dice eso. Dice el 36, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿Se dan cuenta? El que siembra goce juntamente con el que ciega. Por lo tanto, por todas aquellas personas que les has predicado a Jesús y no han dado su brazo a torcer, ¿tú vas a recibir corona? Sí vas a recibir corona por eso. Hay promesa de Dios que vas a recibir corona. No te angusties de que si es que no viste resultados. Vas a recibir corona, porque ha sido parte del proceso. O sea, no te desalientes por eso. Y si lo ves magnífico, pues
también recibirás corona por ese paso, el paso final, el último eslabón de la cadena, pues también podrás gozarte. Pero el que labra, el que siembra, junto con el que ciega, van a recibir coronas de bendición de parte de Dios, porque esa es la promesa de Dios. 37. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Pero como les digo, todos son premiados por Dios por su obra, sea sembrador, labrador o segador. Vamos un ratito a un verso, el verso 58 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Allí va a decir una cosa muy importante sobre esto. Capítulo 15 de Primera de Corintios, verso 58. Retengamos bien lo que dice aquí. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Recibirá su recompensa. Hemos hablado también la vez pasada del compromiso. Yo creo que muchos hermanos ya los veo más comprometidos, incluso, y les agradezco por ello. Y veo también, por ejemplo, en los días viernes, que antes éramos pocos, ahora ya somos el doble. 14, 15, eso no sucedía, y eso significa porque hay más compromiso. Yo creo que eso es algo de agradecer y les felicito por eso, porque eso significa que verdaderamente están dejando el cántaro para, de lo que podrían haber hecho en esa tarde, estar aquí para poder interceder por las necesidades de la iglesia y por la obra del reino. Y eso es algo muy bueno, y eso recibe también coronas de parte de Dios. Y si ven que nos atacaron, que vinieron un chico a vociferar aquí como para interrumpir, es lo que comentábamos ahora en la mañana, que como dijo Quijote a Sancho, le dijo, cuando los perros ladran, es señal que avanzamos. Si Satanás ve que nosotros no somos peligrosos, no avanzamos, estamos estancados, no nos va a molestar, nos deja tranquilos. Pero si ve que estamos avanzando, va a molestarnos. Y si vemos que nos molesta, es señal que avanzamos. O sea que es algo positivo. Dentro de lo malo, por supuesto, pedimos también la protección de Dios, porque hay ataques inocentones, pero también pueden haber ataques que no son inocentes, ¿no? Esperemos que Dios nos proteja de los que no son inocentes. Pero que ataques hay, ataques van a haber. Ataques en tu vida, van a haber ataques en tu vida. Si progresas en el Señor, va a haber ataques en tu vida. Si progresa la iglesia, va a haber ataques en la iglesia. Eso no nos sorprenda. Pero lo importante es que avancemos. Eso sí es lo que nos debe animar y preocupar, avanzar en el Señor, en nuestras vidas y en la obra. Y como les decía, es necesario pues que yo tenga que dejar el cántaro de mis ocupaciones, de mis asuntos, de mis necesidades por un momento. No te dice que lo dejes todo el tiempo, por un momento, para poder hacer la voluntad de Dios, contribuir a la obra del Señor. Eso es muy importante. Y la oración es algo muy importante para la obra del Señor. Es el motor espiritual de la iglesia. Ni más ni menos. No es una cosa baladí. Es sumamente importante. Por lo tanto, si tú participas, bien haces. Tanto en tu casa como también aquí en la iglesia, en la medida de lo posible, porque estás cumpliendo con la voluntad de Dios y haciendo su obra. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante. Bien, ahora vamos a volver a Juan y vamos a ver los últimos versos y qué nos enseña esto. Dice el 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Aquí dice que por el testimonio de la mujer muchos creyeron, pero luego añade en el verso siguiente lo que va a decir. Dice el 40,
Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. ¿Por qué se quedó Jesús? ¿Porque iban a jugar al quinqué? ¿Porque le iban a invitar a una fabulosa cena? No, porque él quería darles 2 días de su tiempo para que ellos sean edificados y ser salvos por medio de su palabra, por ese contacto directo con Él, con Jesús, con el Salvador del mundo. Ellos querían tener eso, y Dios, en este caso Jesús como Dios, les dio esa petición. Les dio 2 días para poder instruirles y que puedan escuchar su voz. ¿Cuál fue el resultado? Lo dice el siguiente verso, el 41. Dice: y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Ven? Muchos más creyeron por lo que dijo Jesús. ¿Y por qué? Vean lo que dice el siguiente, el 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya dijeron, ya hemos oído directamente de Jesús, hemos oído su voz, y eso ha convencido a nuestro corazón. Es el poder de la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando era niño, en ese proceso de pasar al ateísmo, el colegio tuvo una buena iniciativa, y en lugar de pedir un libro de religión, pidieron que compráramos un Nuevo Testamento. Y efectivamente eso hicimos. Yo llevaba un Nuevo Testamento, era un Dios habla hoy, y claro, por curiosidad lo leía. Y leía, pues empezaba por Mateo, y aunque tenía un montón de ideas en la cabeza que eran muy lejanos de lo que es lo espiritual, me sorprendió las palabras de Jesús. Yo veía, este hombre no es un hombre cualquiera, es alguien extraordinario definitivamente. O sea, su propia palabra comenzó a minar mi corazón, hasta que fueron parte de las cadenas necesarias para poder llegar a los pies de Cristo. Y recuerdo que cuando leía las epístolas de Pablo, de pronto se me abrió un mundo desconocido, algo increíble y maravilloso que nunca había visto, y que no había visto ese tipo de espiritualidad en otra parte. Y dije, ¿qué es esto? Y seguí leyendo. Y la palabra de Dios comenzó a minar mi corazón para al final llegar al momento, el 15 de marzo del año 1981, iba a decir 2000, una noche, pues recibí a Cristo. Así fue. Ya habían pasado todo un periodo, pero la palabra de Dios fue importante. Es importante por eso que guardemos siempre algún folleto, un evangelio de Juan, o si pudiera ser incluso ese Nuevo Testamento, esos los gedeones, esos azules, pero que tengamos a mano eso para poder ofrecer a otras personas, que puede ser que nos escuchen de buena gana o de mala gana, pero el hecho de que tú ya le des la palabra de Dios, ya le estás dando una luz, una oportunidad importante. Puede que él no la abra, cosa suya, pero si la abre, como decía este señor evangelista, es un león que va a saltar de sus páginas. Y efectivamente así es poderosa la palabra de Dios para convertir el corazón, tremendamente poderosa. ¿Qué es lo que dijeron pues entonces los samaritanos? Dijeron, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora, uno se pregunta, ¿hizo milagros Jesús en Samaria? No hizo ningún milagro. Los judíos, como veremos en el pasaje posterior, el próximo domingo, cuando hace un milagro, Jesús cuando fue a Galilea les espeta y les dice, si ustedes no veis milagros, no creen. Sin embargo, aquí en Samaria vemos que sin necesidad de milagros, solamente exponiendo la palabra de Jesús, esta gente le recibe en su corazón. Sin necesidad de ningún milagro, recibieron a Jesús. Fueron mucho más abiertos que los mismos judíos, que son los samaritanos tan despreciados por los judíos. Sin embargo, los judíos tenían la cerviz mucho, pero mucho más dura, incluso con oposición violenta, hasta el punto de llevarlo a la cruz y de ser una piedra en el zapato durante siglos.
por el hecho de tener esa inadversión contra Cristo. Entonces, esto es importante. Los samaritanos reconocieron sin milagro alguno que ese señor que estaba ahí predicando no era ni siquiera un simple profeta, era Cristo el Salvador del mundo. Y yo creo que cualquiera que no conoce aún a Jesús va a poder, en la palabra de Dios que es la Biblia, leyendo los Evangelios y el Nuevo Testamento, poder encontrar a ese Jesús que verdaderamente es poderoso para darle salvación y vida eterna, si verdaderamente cree, se da cuenta que necesita de Jesús para el perdón de sus pecados, para que pueda tener vida eterna. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por este pasaje de la Escritura, Señor, que nos enseña que hay 2 veces en las cuales tenemos que dejar el cántaro. La primera de ellas, Señor, es para dejar nuestros asuntos para poder escuchar la palabra de Cristo. Señor, como hizo María cuando estuvo en su casa Jesús, y sin embargo Marta se puso a hacer faenas del hogar. Y Señor, sabemos la reprensión de Jesús, de que verdaderamente María había elegido la buena parte y no le sería quitada. Señor, ayúdanos pues a dejar el cántaro en esa primera fase. Y también en la segunda fase, la segunda manera en que dejamos el cántaro es cuando dejamos nuestros asuntos, ocupaciones e intereses para poder hacer tu voluntad y cumplir tu obra. Esa obra que tú has preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderlo esto con suma claridad y a ponerte en primer lugar en toda oportunidad que tengamos para poder verdaderamente anunciar el Evangelio de Jesús o cualquier otra trabajo, Señor, en que podemos involucrarnos en el ministerio, que puede ser consejería, puede ser visitación, lo que fuese. Pero, Señor, hay muchas maneras de servirte. Y por lo tanto, según los dones que tú nos has dado, te pedimos que nos ayudes a poder ejercitarnos y a poder también dejar el cántaro en muchas oportunidades, postergando los asuntos personales para poder, Señor, hacer tu voluntad y hacer tu obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.